Gracias, presidente. Hay dos temas en este asunto. Por un lado es el uso indebido de la pauta, en temas de la pauta federal en temas locales. Me refiero nada más a lo que está en la cuenta, no haya de tema alguno al respecto. Sin embargo, hay un agravio que por primera vez nos es planteado y que a mí me resulta, seguramente a todos nos resulta de muchísimo interés. Es justamente un agravio en relación con este spot denominado Quienpompó, en el que con claridad vemos la participación de menores de edad. Y justamente el tema que se nos plantea en la queja es justamente el uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que afecta, o podría al menos afectar, el interés superior de los menores. Esto es, si pueden, esto implica justamente el dilucidar si los menores de edad pueden efectivamente participar en spots de promoción político-electoral. Y en su caso, ¿con qué requisitos? Para poder llegar a la conclusión, en su caso, de que pueden participar menores de edad, se propone analizar el concepto de interés superior del menor, no solo desde la perspectiva del principio que se encuentra establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal, sino también desde la perspectiva que nos ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que define el interés superior del niño, implicando que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativas a la vida del niño, estableciendo cargas específicas para los estados parte del Pacto de San José. De hecho, ha habido otras convenciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen como consideración primordial el respeto al interés superior del menor a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar su protección y efectividad de derechos. Esto es, los países que han suscrito la Convención sobre Derechos de los Niños deben llevar a cabo todas las acciones que juzguen necesarias para garantizar los derechos de los niños. Por su parte, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente, específicamente por cuanto hace al artículo 77, impone la obligación de llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar a los menores injerencias arbitrarias que pongan en riesgo su imagen, nombre, datos o referencias que inclusive permitan su identificación. El derecho a la propia imagen que goza un menor pareciera que a través de una interpretación completa, conjunta, sistemática de la normativa nacional e internacional, nos lleva a establecer un principio al que podríamos llamar un principio indubio pro infante, es decir, en caso de riesgo, en caso de duda en la interpretación normativa, debe hacerse siempre una ponderación en favor de los infantes, específicamente para salvaguardar cualquier interés que pudieran tener. Específicamente, no estamos ante ante promocionales comunes, generales, no se trata de una comercialización de productos, no se trata de mensajes generales. Estamos ante uso de menores en propaganda electoral que naturalmente siempre tiene un tema ideológico con natural a la misma. Esto es, un partido político tiene una ideología que y propuestas basadas en la misma, que específicamente forman parte de sus spots. Y los spots, cuando existen menores dentro de ellos, justamente pueden estar asimilando esa ideología o al menos transmitirla socialmente. Genera o pudiera generar desde esta perspectiva un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación, por supuesto. A ver, en su ambiente escolar o social actual, por supuesto, pero también en relación al futuro. Pues al llegar a la vida adulta, pues justamente pudieran no aprobar los que hoy día son niños, justamente el haber sido identificados con una ideología determinada durante su infancia. El Estado mexicano, al haber celebrado
las convenciones internacionales de las que he hecho mención, impuso a las autoridades y por supuesto a nosotros como parte del Estado mexicano el llevar todas las acciones que sean necesarias para evitar este riesgo potencial. Repito, riesgo. No necesariamente es un hecho consumado, un hecho que pueda ser constatado, pero ante la posibilidad de existir un riesgo, tienen que actuarse. Y justamente para evitar tales situaciones de riesgo, se determina implementar algunas medidas dentro de la sentencia, el proyecto de sentencia que se está proponiendo este pleno. Primero, se propone que al analizar, que cualquier autoridad que analice la validez de un spot en materia político-electoral en que aparezcan menores de edad, tenga justamente que contar con la plena certeza de que se ha respetado el elemento relativo al consentimiento parental derivado del análisis de todos los artículos del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas que justamente regulan las relaciones paterno-filiales, estableciendo la representación jurídica de los menores por parte de sus padres. Pero también garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto se encuentra en la Ley General de Derechos de los Niños y Adolescentes. Ahora, en ese sentido, como una medida de implementación, se propone justamente que al analizar cada spot, cuando esto sea, objeto de verificación administrativa o judicial, justamente se establezca o se haga llegar la autoridad de un consentimiento por escrito firmado por el padre o la madre o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o tutela del menor. E igualmente, este permiso debe estar acompañado de copia certificada del acta de nacimiento o constancia, en su caso, de pérdida de la patria potestad o de función del padre, la madre o de quien ejerza la patria potestad o, en su caso, la tutela. Por supuesto también que se allegue de la manifestación del menor por cuanto hace su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional. Repito, esto último tendrá que ser valorado de acuerdo a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de los menores. Ahora, esto en el proyecto se pretende que sea además ratificado ante la oficialía electoral del INE o ante fedatario público para garantizar certeza efectiva respecto de lo que se contiene. Adicionalmente, el consentimiento parental es el primer elemento, pero no es suficiente. Después de este elemento, las autoridades que valoremos justamente la participación de menores de edad, tendremos también que hacer analizar el contenido del spot, específicamente desde una perspectiva neutral y minuciosa. Tendremos que ver justamente que no se perjudique o se ponga en riesgo potencial al menor en cualquier circunstancia. Y por lo mismo, como tercer elemento, analizar y justificar de manera razonable el motivo y la necesidad de participación de un menor en un spot político, analizando el caso concreto. Esto es una medida que nos parece idónea, proporcional, razonable respecto de la participación de menores en spots de televisión o radio, por supuesto, que tengan que ver con materia político-electoral. Nos parece que es una carga que se ha impuesto el Estado mexicano y que las autoridades debemos cumplir. Ahora, específicamente por cuanto hace al caso, el primer elemento, es decir, la autorización parental, no parece estar acreditada. Se aprecia la participación de más o menos 21 niños, de lo que pudimos ver, apreciar directamente en el promocional, y el partido justamente solo allegó 9 cartas de autorización, es decir, faltan 12. Las cartas allegadas carecen de formalidades para dotar de certeza respecto de su contenido, pero no nada más eso, hay 3 cartas que no tienen el nombre de la persona que firmó. No sabemos si es el padre, la madre, otra persona. Pero tampoco van acompañados de un respaldo documental que nos permita saber, las que sí tienen nombre, si el que firma
es el padre o la madre. Es decir, que efectivamente lo son. Pero lo peor aún es que no está firmado por, en dado caso, por ambos. Es decir, está firmado en todos los casos por una sola persona. Nos parece que tampoco obra en forma alguna un documento en que conste la opinión del menor respecto de participar. Y repito, debe ser una opinión libre y expresa. En este sentido, es criterio de la ponencia que corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos. Esto es, en este caso, el Partido Acción Nacional tuvo que haber demostrado todos estos elementos. Al no estar acreditado en el caso concreto, se propone amonestar en consecuencia. Y es la razón del proyecto en estos términos. Gracias, magistrados. Muchas gracias.